Ella nunca imaginó que un simple toque en el celular cambiaría su vida para siempre. A las 3 de la mañana, exhausta y con el corazón hecho pedazos, Catalina, una enfermera con sobrepeso y madre soltera, envió un mensaje suplicando ayuda a su exmarido que la abandonó. Pero el destino, caprichoso como siempre, dio un pequeño tropezón, y el mensaje llegó al número equivocado. Minutos después, un carro negro se detuvo frente a su casa, y un hombre bajó, un millonario desconocido, con los ojos llorosos y el alma inquieta. ¿Qué quería? ¿Y por qué ese mensaje parecía haber tocado tanto su corazón? Era de madrugada, y el silencio de la casa parecía gritar. Catalina observaba a su hija dormida con el rostro pálido y el cuerpo frágil, mientras el chirrido del aparato respiratorio sonaba como un reloj marcando el tiempo de la esperanza. Ella era enfermera, pero el sueldo apenas alcanzaba para cubrir los gastos básicos. Sola, sin apoyo, con el corazón lleno de miedo y la cabeza dando vueltas de cansancio, decidió escribirle un mensaje a su exmarido. Las palabras salieron como lágrimas digitadas. «Ricardo, por favor, Luna empeoró, ya no sé qué hacer». Fue una petición simple, casi un susurro, pero cargada de desesperación. El dedo tembloroso presionó enviar y, por un instante, Catalina sintió como si se hubiera arrojado a un abismo. Afuera, el viento mecía las cortinas, el reloj marcaba las 3 de la mañana, y el destino, como suele hacer, resolvió jugar con lo improbable. El número al que había mandado el mensaje no era el de Ricardo, era de un completo desconocido. Y, sin darse cuenta, Catalina acababa de abrir la puerta a un giro que cambiaría el rumbo de su vida. Mientras esperaba una respuesta, Catalina miraba fijamente el celular, como si pudiera devolverle un milagro. Ninguna notificación. Ninguna señal, solo el brillo frío de la pantalla reflejando sus ojeras profundas y el cansancio acumulado de quien ya no sabía qué era descansar. Luna tosió levemente, y Catalina corrió hacia ella, acomodando la sábana, besando su frente caliente y prometiéndole bajito que todo estaría bien, aunque sin creer en sus propias palabras. Era el tipo de mentira dulce que las madres cuentan para calmar el corazón de sus hijos y su propia desesperación. Por dentro, se sentía al borde del colapso. Los recuerdos del abandono todavía la atormentaban. El día en que Ricardo salió por la puerta, dejándola con una hija pequeña y el peso de un rechazo cruel. Nadie veía cuánto luchaba. Nadie sabía de las noches que se convertían en días dentro del hospital. Era una de esas historias conmovedoras que el mundo ignora, la lucha silenciosa de una mujer real, con sobrepeso, cansada, pero todavía de pie. Se sentó en el piso, abrazó sus rodillas y dejó caer las lágrimas, pensando que nadie jamás las vería. Pero la vida, a veces, tiene el don de sorprender cuando menos lo esperamos. El mensaje que Catalina envió por error cruzó la madrugada y llegó hasta un cuarto de hotel de lujo, donde un hombre también miraba el techo, sin sueño, sin paz. Alejandro Ramírez, un billonario mexicano conocido por su frialdad en los negocios, despertó con la vibración del celular. Leyó esas palabras rotas, esa súplica anónima, y sintió algo que hacía tiempo no sentía: empatía. No conocía a Catalina, pero había algo en esas líneas que lo tocaba profundamente, tal vez porque también cargaba su propio dolor. La mujer que amaba había muerto 2 años antes, y desde entonces el vacío lo acompañaba como sombra. Al leer el nombre Luna, sintió un apretón en el pecho. Parecía una señal, una coincidencia imposible. Mientras releía el mensaje, una mezcla de curiosidad y compasión se apoderó de él. Del otro lado de la ciudad, Catalina intentaba dormir, sin saber que un extraño acababa de despertar con su dolor en las manos, y que, en pocas horas, el destino los pondría frente a frente. Aunque el tiempo había pasado, el abandono de Ricardo seguía latiendo como una herida que nunca cicatrizó. Catalina recordaba nítidamente el día en que se fue, la maleta lista, la mirada fría y esa frase que resonaba hasta hoy: «Me asfixias». Ninguna palabra dolía más que esa. No la dejó solo por otra mujer. La dejó porque creía que ella no era suficiente, que su cuerpo era una carga, que la belleza tenía un estándar y que el amor tenía fecha de caducidad. Eso destruyó algo dentro de ella. Catalina, que siempre había sido alegre y soñadora, empezó a dudar de su propia luz. Cada vez que se miraba en el espejo, veía no el reflejo de una mujer fuerte, sino el fantasma de quien creía haber fallado en todo, como esposa, como mujer, como persona. El rechazo tenía un sabor amargo, y, por más que intentara seguir adelante, todavía se preguntaba qué había de malo en ella. Lo peor es que,
En el fondo, sabía que este tipo de dolor no es solo de ella, es el retrato de muchas historias reales de mujeres que dieron todo de sí, aún así, fueron dejadas atrás. Catalina intentaba convencerse de que el amor era una ilusión inventada para distraer a los débiles. Pero, en el fondo, solo quería ser vista, ser notada más allá de la apariencia, más allá del peso, más allá de las heridas. Era una mujer de alma buena, que cuidaba a los demás en el hospital con la ternura de quien conoce el valor de la vida, pero nadie veía eso. Las miradas siempre se quedaban en la superficie. En el trabajo, las compañeras hacían comentarios disfrazados de broma. En la calle, los hombres miraban con desdén. Fingía no importarle, pero cada comentario era un golpe silencioso. A veces, se acostaba en la almohada y recordaba cuando Ricardo decía que necesitaba cuidarse más, como si el amor tuviera un tamaño específico. Esa relación no terminó solo por traición, terminó por desprecio. Y ese tipo de desprecio corroe. Es un veneno lento, que va matando el brillo de la mirada. Aún así, Catalina resistía, porque a pesar de todo, todavía tenía a Luna. Y era por esa niña que se levantaba todos los días, incluso cuando el mundo le decía que debía rendirse. Había algo simbólico en la forma como el destino se manifestaba en la vida de Catalina. El abandono cruel que sufrió parecía haber sido el ensayo de lo que todavía estaba por venir. Tal vez por eso desarrolló esa mirada resiliente, esa forma de ser de quien ya lloró demasiado, pero todavía encuentra motivos para sonreír. Por dentro, guardaba una fuerza que ni ella sabía que existía. La misma fuerza que, esa madrugada, la hizo pedir ayuda, aunque con el orgullo herido. Creía que nadie más respondería a sus plegarias. Después de todo, el mundo siempre fue más gentil con quien se ajusta a los estándares. Pero lo que no sabía es que, en algún lugar distante, había alguien que vería en ella lo que Ricardo nunca vio. Alguien que también conocía el dolor de perder y que, pronto, se convertiría en parte de su historia. La vida, a veces, es cruel antes de ser generosa. Y el siguiente amanecer traería más que una respuesta. Traería el inicio de un encuentro que lo cambiaría todo. En el otro extremo de la ciudad, en un hotel de lujo rodeado de ventanas que reflejaban las luces de la madrugada, un hombre de traje y alma cansada miraba su propio silencio. Alejandro Ramírez era un billonario acostumbrado a negociar fortunas, pero incapaz de negociar su propia soledad. El reloj marcaba las 3:17 cuando el sonido de una notificación rompió la quietud. Tomó el celular distraído, esperando ver un mensaje de negocios atrasados, pero se encontró con algo que lo desarmó. Una petición de auxilio. Por favor, está empeorando. Ya no sé qué hacer. Esas palabras parecían tener vida, como si hubieran atravesado kilómetros solo para encontrar un corazón preparado para sentirlas. Releyó el mensaje varias veces, intrigado. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué su dolor lo tocaba tanto? Tal vez porque, incluso sin conocerla, reconoció en ella el mismo tipo de pérdida que lo había atormentado por años, la de alguien que haría cualquier cosa para salvar a quien ama, aunque el mundo entero le hubiera dado la espalda. Alejandro no era un hombre que se emocionara fácilmente. Los negocios le habían enseñado a endurecerse, a desconfiar de todo y de todos. Pero ese mensaje que surgió de repente lo desarmó como un recuerdo olvidado. Recordó la última noche que pasó al lado de Valeria, la mujer que amaba, antes de perderla por una enfermedad implacable. Las palabras de Catalina, aunque aún no supiera su nombre, resonaban con la misma impotencia que sintió al sostener la mano fría de Valeria en el hospital. Era como si el universo, caprichoso y misterioso, hubiera encontrado una forma de conectar dos historias separadas por el dolor. Alejandro se recargó en el sillón, miró por la ventana y se quedó ahí, pensando si debía responder. Una parte le decía que era una locura, que era solo un error. Pero otra parte, esa que todavía creía que el destino gusta de jugar con coincidencias, lo empujaba a actuar. Sintió que había algo diferente en esa mujer desconocida, algo auténtico, real, humano, algo que no veía desde hacía mucho tiempo. Con la mirada fija en la pantalla, Alejandra abrió el historial de llamadas y se dio cuenta de que el número era reciente, sin nombre, sin identificación. Todo apuntaba a un error, pero había algo ahí que no podía ignorar. Ese mensaje traía más que desesperación, traía verdad, y la verdad, cuando llega sin filtro, tiene poder de romper cualquier barrera. Escribió un simple, ¿me enviaste este mensaje por error? Pero no tuvo el valor de presionar enviar. Se quedó observando el texto parpadeando en la pantalla, reflexionando sobre por qué le importaba tanto una desconocida. Tal vez porque,
Detrás de todos los títulos y cifras, también era solo un hombre tratando de entender el sentido de continuar. En el fondo, algo le decía que ese error no era un accidente, sino un llamado. Y, movido por una curiosidad casi espiritual, Alejandro decidió descubrir quién era esa mujer, sin imaginar que la respuesta lo llevaría directo al pasado que más intentaba enterrar. Alejandro pasó el resto de la madrugada con la mirada clavada en la pantalla del celular, sin poder sacar de su cabeza esas palabras desesperadas. La inquietud lo consumía, y la curiosidad crecía como fuego silencioso. Al amanecer, todavía sin sueño, le pidió a su asistente personal que rastreara el origen del mensaje. No sabía exactamente por qué estaba haciendo eso. Tal vez era solo empatía. Tal vez era algo más profundo, algo que el propio corazón no sabía explicar. En pocas horas, llegó el reporte. El número pertenecía a una mujer llamada Catalina Torres, residente en un barrio sencillo de la Ciudad de México. Enfermera, madre soltera y, según registros públicos, con una hija llamada Luna. Alejandro leyó ese nombre y sintió un escalofrío. Luna. La coincidencia era demasiado fuerte. El mismo nombre de la mujer que él amaba y perdió. Por un instante, creyó que el universo estaba tratando de decirle algo. Entonces, movido por algo que no sabía definir, empezó a buscar más información sobre ella, y fue en esa búsqueda que encontró un nombre familiar. Un nombre que lo heló por dentro. Entre los registros del sistema bancario y los documentos públicos, surgió el nombre Ricardo Torres, el exmarido de Catalina. Alejandro se quedó paralizado por unos segundos, tratando de creer lo que veía. Ricardo Torres, ese nombre lo conocía muy bien. No por casualidad, sino por dolor. Años atrás, Ricardo había sido uno de sus analistas de confianza, un hombre de traje impecable y sonrisa ensayada, que traicionó la empresa de Alejandro al vender información confidencial a un competidor. El golpe casi destruyó su reputación y le costó millones a la compañía. Alejandro recordaba con claridad la rabia que sintió cuando descubrió la traición, y cuánto deseó nunca más escuchar ese nombre. Y ahora, reaparecía, ligado a una mujer que suplicaba ayuda, sin saber que el hombre que la arruinó también había casi destruido la vida de otro. Era una conexión improbable, pero no había error. El destino, de alguna forma, había entrelazado los dos dolores, el de él y el de ella, en un mismo hilo invisible. Y Alejandro empezó a entender que tal vez esa coincidencia fuera una oportunidad de corregir algo mucho más grande. Con el corazón acelerado, Alejandro se recargó en la silla de piel del despacho y respiró profundo, tratando de organizar sus pensamientos. Todo tenía sentido ahora. El mensaje que Catalina envió por error había caído justamente en las manos del hombre más improbable, aquel que tenía motivos de sobra para odiar a su exmarido. Pero, en lugar de odio, lo que sentía era un impulso diferente. El de proteger. Proteger a esa mujer que ni siquiera conocía, pero cuya historia parecía un espejo de su propio dolor. Se dio cuenta de que el sufrimiento de ella no era solo personal, era consecuencia directa de un hombre que vivía destruyendo lo que tocaba. Ricardo había arruinado su empresa y, al parecer, también había arruinado la vida de su esposa e hija. Alejandro cerró la laptop, miró por la ventana y pensó, tal vez esto es lo que el destino quiere de mí. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía una misión que iba más allá de los negocios. Y, sin darse cuenta, empezó a planear el siguiente paso, un paso que uniría la justicia con la compasión. Alejandro pasó días sumergido en recuerdos que prefería olvidar. El golpe de Ricardo Torres no había sido solo financiero, había dejado cicatrices profundas en el alma de un hombre que creía en la lealtad. La empresa casi quebró, los contratos se rompieron, los inversionistas se alejaron. Perdió amigos, confianza y noches de sueño. Ahora, al descubrir que el mismo hombre era responsable del abandono de Catalina y del sufrimiento de una niña inocente, algo dentro de él despertó. Era como si todas las piezas de un rompecabezas doloroso finalmente encajaran. Ricardo no era solo un traidor en el mundo de los negocios, era un destructor de vidas. Alejandro sintió una mezcla amarga de rabia y empatía, rabia por todo lo que ese hombre causó, empatía por Catalina, que había pagado un precio tan alto por amar a la persona equivocada. Era impresionante cómo las historias reales de la vida se entrelazan cuando menos se espera, revelando conexiones que la razón no explica, pero el corazón entiende. Catalina, sin imaginar nada de lo que estaba por venir, seguía su rutina exhausta entre el hospital y la casa. Mientras Alejandro reunía información, ella luchaba para conseguir las medicinas de su hija, con el sueldo que apenas alcanzaba para comprar lo básico.
Su cuerpo dolía, la cabeza le palpitaba, pero ella seguía firme, porque sabía que, si se detenía, todo se vendría abajo. Cada vez que miraba a Luna, sentía una mezcla de miedo y esperanza. La sonrisa de la niña era la chispa que mantenía el corazón encendido, incluso en las noches más oscuras. Catalina creía que nadie veía por lo que pasaba, pero la verdad es que alguien la observaba desde lejos, en silencio, con una mirada atenta y un propósito que todavía se estaba moldeando. Alejandro seguía sus pasos a través de reportes y cámaras de seguridad de la calle, no por desconfianza, sino porque quería entender quién era ella. Quería ver si esa mujer era tan verdadera como las palabras que lo habían tocado. Y cuanto más descubría, más se convencía de que había algo extraordinario en su sencillez. Fue entonces cuando Alejandro se dio cuenta del punto en común entre el crimen y el sufrimiento. Ambos tenían el mismo origen, Ricardo Torres. El mismo hombre que casi destruyó su empresa ahora era la raíz de la desesperación de Catalina. Era como si la vida le hubiera dado una segunda oportunidad de hacer justicia, pero, esta vez, de una forma diferente, no movida por la venganza, sino por la redención. Empezó a pensar en cómo podría ayudar a esa mujer sin asustarla, en cómo ofrecer lo que necesitaba sin parecer un salvador. El millonario que antes veía el mundo en términos de ganancias y pérdidas ahora se veía involucrado en algo mucho más humano, el dolor y la fe de una madre con sobrepeso que luchaba sola contra todo. Y fue en ese instante que tomó una decisión silenciosa. No dejaría que Ricardo destruyera a nadie más. Alejandro todavía no sabía cómo, pero ya sentía que su camino y el de Catalina estaban a punto de cruzarse de una manera que cambiaría la vida de los dos para siempre. Era una tarde nublada, de esas en que el cielo parece reflejar el alma de las personas. Catalina salía del hospital con una bolsa de medicinas baratas y el corazón apretado. Luna había empeorado, y el doctor dijo que, sin un tratamiento más avanzado, las posibilidades disminuían cada día. Mientras esperaba el camión, con el viento frío levantando los mechones sueltos de su cabello, vio un carro negro estacionarse cerca de la parada. Un hombre alto bajó, de traje oscuro, pero con un semblante tranquilo y mirada profunda. No parecía arrogante como los ricos que Catalina solía ver pasar de reojo por las calles del centro. Había algo diferente en él. Alejandro la observó por unos segundos antes de acercarse, tratando de contener el nerviosismo que no sentía desde hacía años. Era extraño como esa mujer, sencilla, exhausta y visiblemente lastimada por la vida, lo hacía sentir pequeño. Caminó hacia ella, sin saber exactamente qué decir, solo guiado por un impulso genuino que mezclaba compasión y curiosidad. Catalina lo miró con desconfianza. Estaba acostumbrada a ser invisible, pero también aprendió que, cuando alguien finalmente la notaba, rara vez era por un buen motivo. «Disculpe molestar», dijo él, con voz firme, pero gentil. «Creo que se le cayó esto», completó, entregándole un pañuelo que, en realidad, era de él. Fue una excusa tonta, pero fue la única forma que Alejandro encontró de iniciar una conversación sin asustarla. Ella dudó, miró el pañuelo, y después sus ojos, y en ese breve instante, algo dentro de ella se desarmó. Había sinceridad en esa mirada. No era lástima, era algo diferente, difícil de explicar. Un tipo de interés silencioso, humano. «Gracias», murmuró, tratando de esconder el cansancio con una sonrisa tímida. Él solo asintió, sin alargar la escena. Dejó que subiera al camión, observando cómo el vehículo partía mientras pensaba en cómo el destino había elegido el momento exacto para unirlos. Un encuentro simple, pero cargado de un significado que ninguno de los dos todavía comprendía. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. La imagen de Catalina volvía a su mente repetidas veces. La mirada abatida, la forma en que sostenía la bolsa contra el pecho, como si protegía lo poco que aún le quedaba. Sentía un peso extraño, el peso de la empatía, algo que no estaba acostumbrado a cargar. Por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en números, negocios o venganza. Pensaba en humanidad. Decidió que necesitaba encontrarla de nuevo, pero sin revelar quién era. Quería acercarse despacio, entender sus miedos, sus fuerzas y, tal vez, devolverle la esperanza. Del otro lado de la ciudad, Catalina tampoco dormía. Algo en ese hombre la había marcado. No sabía su nombre, pero recordaba el tono de voz, la forma respetuosa en que la miró, diferente a todo lo que había vivido en los últimos años. Era como si, por un momento breve, alguien hubiera visto más allá de su cuerpo cansado y de su ropa sencilla. Y,
Por primera vez en mucho tiempo, se fue a dormir sintiendo que tal vez el mundo todavía guardaba algo de bondad. Los días siguientes estuvieron marcados por coincidencias que, en el fondo, no eran tan accidentales. Alejandro empezó a frecuentar el pequeño café frente al hospital, siempre en el mismo horario en que Catalina solía pasar. No se acercaba de inmediato, solo observaba, tratando de entender el ritmo de la mujer que lo intrigaba cada vez más. Veía cómo se preocupaba por todos, aunque nadie hiciera lo mismo por ella. Veía cómo aguantaba las lágrimas al contestar el celular, tratando de disimular la desesperación de madre ante las malas noticias del hospital. Con cada gesto, con cada sonrisa cansada, Alejandro se veía más involucrado. Era como si el mundo alrededor perdiera importancia y solo ella permaneciera nítida, con su fuerza silenciosa y su mirada de quien ya había peleado demasiadas batallas. Él, acostumbrado a vivir rodeado de personas que fingían cariño por interés, sentía ahora el impacto de algo genuino. La mujer sencilla, con sobrepeso y de mirada dulce, le estaba devolviendo algo que no sabía que había perdido: la fe en la humanidad. El primer diálogo real entre ellos sucedió en una mañana lluviosa. Catalina estaba tratando de equilibrar el paraguas roto mientras cargaba una bolsa de pan y leche. Alejandro, que observaba desde la mesa del café, se levantó y corrió hacia ella, ofreciéndole refugio bajo su propio paraguas. «Por favor, déjeme ayudarla», dijo él, con una sonrisa discreta. Catalina dudó, como siempre, pero la lluvia insistente la hizo aceptar. Caminaron lado a lado hasta la parada de camión, y el silencio entre ellos no era incómodo. Al contrario, había algo reconfortante en su presencia. Cuando se despidieron, Alejandro le entregó una pequeña tarjeta con el nombre Señor Herrera, fingiendo ser solo un hombre común que trabajaba ahí cerca. Dijo que, si necesitaba algo, podía buscarlo. Catalina guardó la tarjeta, sin imaginar que ese hombre común era el millonario que ya estaba cambiando su destino en silencio. Mientras lo veía alejarse, algo dentro de ella susurró que ese encuentro no era obra del azar, sino el inicio de algo más grande. Con el paso de las semanas, la confianza empezó a florecer. Alejandro se convirtió en una presencia constante, aunque discreta. A veces, dejaba un café pagado para ella en la barra. Otras, aparecía con un abrigo nuevo que encontró por casualidad y que, curiosamente, era de la talla perfecta. Catalina empezó a sonreír de nuevo, aunque sin darse cuenta. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la trataba con respeto, no como la mujer con sobrepeso y pobre que todos juzgaban, sino como alguien que importaba. Y eso la desarmaba. En cada conversación, Alejandro descubría un nuevo fragmento de su historia. Las humillaciones, la lucha diaria, el amor incondicional por Luna. Escuchaba sin interrumpir, con una mirada serena y atenta, y Catalina sentía que podía confiar. Todavía no sabía quién era él realmente, pero intuía que había bondad en su corazón. Y, sin querer, los dos empezaron a construir algo raro, una amistad silenciosa, pura, que nacía en medio del caos y del dolor. Una conexión que, pronto, sería puesta a prueba. La revelación no llegó como un grito, sino como un susurro que hizo que el tiempo se detuviera. Catalina estaba sentada al lado de la cama de su hija, dormida después de otra sesión de tratamiento, cuando Alejandro entró al cuarto con una mirada diferente, más seria, más densa. Traía en las manos una carpeta con documentos y una expresión que delataba algo urgente. «Necesito contarte quién soy en realidad», comenzó, y la voz firme de él hizo que su corazón se acelerara. Catalina se enderezó en la silla, confundida. Las siguientes palabras cayeron como piedras. «Mi nombre es Alejandro Ramírez, y conozco a Ricardo Torres». Su mundo se derrumbó. Por un instante, pensó que todo había sido una farsa, otra trampa cruel del destino. «¿Viniste aquí para juzgarme?», preguntó, con la voz temblorosa. Pero la mirada de él, tranquila, compasiva, decía otra cosa. «No, Catalina, vine para protegerte y para hacer justicia». Esa frase sonó como un eco distante de esperanza y peligro al mismo tiempo. Catalina no sabía si llorar, si gritar o si huir. La mente le daba vueltas entre el miedo y la incredulidad. Alejandro abrió la carpeta y mostró pruebas, y cada hoja parecía quemarse en sus manos. Fotos, registros bancarios, mensajes, todo conectando a Ricardo con el escándalo empresarial que casi destruyó el imperio de Alejandro años antes. «No solo me robó, Catalina», dijo el billonario, «también destruyó vidas, incluida la tuya».
Esas palabras rasgaron algo dentro de ella. Por primera vez, alguien veía su sufrimiento no como debilidad, sino como consecuencia de una crueldad ajena. Lágrimas gruesas rodaban, y balbuceó. Yo no sabía, me mintió todo el tiempo. Alejandro se acercó, se agachó frente a ella y tomó sus manos, en un gesto de humanidad que pocos hombres se atreverían a tener. «Te creo», dijo él, y fue ahí, en ese instante silencioso, que Catalina se dio cuenta de que no estaba sola. Por primera vez en años, alguien lucharía a su lado. Pero la confianza es una flor delicada, y Catalina todavía tenía demasiadas cicatrices para entregar su corazón sin dudar. Las voces de pasado gritaban dentro de ella. «Hombres como él nunca aman a mujeres como tú». Desvió la mirada, avergonzada, tratando de contener el dolor y el miedo de creer de nuevo. Alejandro se dio cuenta y habló con una serenidad que solo quien conoce la soledad es capaz de tener. «Catalina, no quiero que me vea como un salvador. Quiero que luches conmigo. Quiero que él pague por lo que nos hizo a todos». Esas palabras la impactaron con fuerza. Por primera vez, alguien la veía no como víctima, sino como parte de la solución. El peso de la injusticia empezó a transformarse en llama. Miró a Luna durmiendo y se secó las lágrimas. Si había una oportunidad de reescribir su historia, y tal vez de proteger a otras mujeres de un hombre como Ricardo, estaba dispuesta a intentarlo. Y fue ahí, en esa mirada decidida, que Alejandro vio nacer algo nuevo: valentía. A partir de esa noche, el destino de Catalina cambió de rumbo. La enfermera sencilla, acostumbrada a vivir al margen, se convertía ahora en pieza central de un plan que exigiría inteligencia, sangre fría y, sobre todo, valentía. Alejandro, con su mente estratégica, trazó cada paso con precisión. Sabía que Ricardo era listo y desconfiado, alguien que nunca admitiría nada sin sentirse en control. Por eso, propuso algo audaz. Catalina debería fingir una reconciliación, un intento de platicar por el bien de la niña. La idea parecía descabellada, peligrosa, pero necesaria. Ella dudó, el miedo evidente en cada rasgo del rostro. «¿Y si me hace daño otra vez?», preguntó, con la voz entrecortada. Alejandro respondió sin vacilar. «Esta vez no te va a tocar, te lo prometo». En ese instante, ella le creyó, no porque confiara ciegamente, sino porque había algo en Alejandro, una firmeza serena, que hacía que lo imposible pareciera posible. Los días siguientes fueron de preparación y disimulo. Alejandro puso a su equipo de seguridad y tecnología en posición. Micrófonos ocultos, cámaras discretas y un ambiente controlado para registrar todo. Catalina, aunque con el corazón acelerado, se sumergió en el papel. Se vistió con sencillez, como siempre hacía, pero había una fuerza nueva en sus ojos, algo entre rabia y determinación. Cuando Ricardo respondió al mensaje acordando el encuentro, la tensión era casi palpable. En el espejo, antes de salir, se miró a sí misma y murmuró: «Tú puedes. Por Luna. Por todas las veces que te humillaron». Era más que una trampa. Era un acto de liberación. Alejandro observaba a la distancia, siguiendo cada movimiento con el corazón apretado. Sabía que, en ese juego peligroso, el menor desliz podría salir caro. Pero también sabía que Catalina ya no era más la mujer que lloraba sola a las 3 de la madrugada. Era ahora una fuerza en movimiento. El encuentro sucedió en un café discreto, el mismo donde Alejandro y Catalina se habían conocido días antes. Ironía del destino. Ricardo llegó con ese aire arrogante que ella conocía bien, la sonrisa falsa de quien todavía cree controlar todo. Catalina mantuvo la postura, fingiendo vulnerabilidad. Habló de la niña, del arrepentimiento, del cansancio. Él se relajó, como se esperaba, y empezó a presumir del nuevo trabajo, de las conexiones, de la suerte que siempre tuvo, hasta que, en el auge de la autoconfianza, con una risa cínica, dejó escapar lo que Alejandro necesitaba: la confesión. ¿Crees que alguien descubre una filtración de datos como esa? Yo borré las huellas. Nunca me van a agarrar. Esas palabras fueron la sentencia final. El equipo de Alejandro grababa todo, y en minutos se alertó a la policía. Ricardo todavía intentó huir, pero fue contenido. Catalina, temblorosa, respiró profundo. Por primera vez en años, no se sintió víctima. Se sintió victoriosa. El pasado estaba, por fin, siendo corregido. Después de la detención de Ricardo, la vida de Catalina empezó a cambiar de forma casi mágica. El miedo y el dolor,
que habían sido sus compañías constantes, dieron lugar a una sensación inédita: seguridad. Alejandro se aseguró de que Luna recibiera mejor tratamiento médico, sin burocracia, sin miradas juzgadoras. Cada sonrisa de la niña parecía iluminar toda la casa sencilla donde vivían, transformando la rutina exhausta en momentos de gratitud silenciosa. Catalina, que siempre se había sentido invisible por tener sobrepeso, se dio cuenta de que el mundo podía verla de otra forma, no solo por el cuerpo, sino por el corazón, por la fuerza, por la lealtad. Alejandro estaba ahí, constante, firme, pero sin prisa. No se trataba de riqueza o títulos, sino de atención genuina, de cuidado y respeto. Por primera vez, sintió que podía respirar sin miedo, que su vida tenía valor y que merecía ser amada por todo lo que era, no a pesar de nada. Con el paso de las semanas, la amistad entre ellos se transformó en algo más profundo, silencioso, pero imposible de ignorar. Alejandro se encantaba con cada gesto de Catalina, la forma en que sonreía a Luna, cómo se preocupaba por los demás en el hospital, cómo resistía las dificultades con valentía y gracia. Veía en ella no solo una mujer, sino un universo entero de bondad y fuerza que Ricardo jamás supo ver. Y Catalina, por su parte, sentía una confianza rara, algo que no se aprende en libros ni en la vida cotidiana. Cada encuentro, cada conversación, cada gesto de cuidado aumentaba el lazo entre ellos. El millonario que cruzaba continentes y negociaba fortunas encontró en el día a día sencillo de Catalina y Luna una riqueza que no tenía precio. Era un tipo de amor que nacía del respeto, de la admiración y de la gratitud, una llama que crecía sin prisa, pero que iluminaba todo alrededor. Finalmente, en una tarde de cielo despejado, Alejandro se arrodilló frente a Catalina, sin ostentación, sin exigencias, solo con sinceridad. Dijo que quería estar a su lado, no porque ella lo necesitara, sino porque quería elegir la vida con ella y Luna. Catalina, emocionada, sintió cada palabra penetrar en su corazón. Era una promesa de amor, respeto y compañía, algo que Ricardo jamás había ofrecido. Se dio cuenta de que la vida podía ser justa, que el sufrimiento había valido la pena, porque ahora era vista, admirada y amada por quien realmente veía su esencia. Luna sonrió, como si sintiera que el mundo finalmente estaba en orden, y Catalina sintió lágrimas cálidas rodar por su rostro, no de dolor, sino de alegría, redención y esperanza. Por primera vez, comprendió que amar y ser amada no tenía relación con estándares o apariencias, sino con humanidad, valentía y verdad. Y ahí, juntos, comenzaron un nuevo capítulo, justo, real, emocionante y lleno de posibilidades. La historia de Catalina nos muestra algo que muchos ignoran. La vida puede ponernos en situaciones que parecen imposibles, pero cada desafío trae consigo una oportunidad de transformación. ¿Ya te has puesto a pensar cómo un simple gesto, una petición de ayuda, un acto de valentía, puede cambiar todo a tu alrededor? ¿Cuántas veces te has limitado por el miedo o la inseguridad, sin darte cuenta de que alguien o algo podría estar a punto de aparecer y abrir una puerta que parecía imposible? Catalina luchó sola, enfrentó humillaciones, pero no se rindió. Y fue justamente esa fuerza la que llamó la atención de alguien capaz de traer justicia, redención y hasta amor. Ahora, reflexiona. ¿Has dejado pasar las oportunidades que surgen, aunque estén disfrazadas de errores o desafíos? ¿Estás listo para levantarte y actuar, incluso cuando parece difícil? Historias como la de ella nos enseñan que la vida está hecha de decisiones, valentía y persistencia, que cada dificultad es una oportunidad de mostrar tu fuerza y crear algo nuevo. Entonces te pregunto, ¿qué estás esperando para actuar? ¿A quién puedes impactar con valentía hoy? ¿Cuántas puertas pueden abrirse si das el primer paso, aunque sea con miedo? No esperes al azar, sé protagonista de tu propia historia. Y si quieres seguir aprendiendo sobre valentía, justicia e historias reales que transforman vidas, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque historias como la de Catalina demuestran que los milagros pueden suceder cuando menos los esperamos, pero solo para aquellos que tienen el valor de vivir de verdad.